53 edición de la Feria del Libro de Valencia presentamos el empobrecimiento valenciano, la renta y su distribución, pobreza y exclusión social en la Comunidad Valenciana, un estudio de José Francisco Guerri Gisbert que ha sido publicado por la institución Alfonso el Magnànim dentro de su colección Descobrim. Francisco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Presenta el contenido de este libro y fruto de qué estudio y qué proyecto es. Bueno, quizá primero habría que ponerlo en contexto. Sí, la institución Alfonso el Magnánimo inició una colección que es Descobrim, a la que pertenece el libro, y que trata un poco de reflejar o recoger diversos aspectos de la sociedad valenciana. Entonces este año se han presentado los dos primeros títulos de la colección, uno de María Jesús Felipe sobre exclusión, sobre el sistema de protección social en la Comunidad Valenciana, y el mío sobre la renta y su distribución. Han sido los dos primeros y es previsible que este año se presenten otros dos o quizá más. La colección la dirige Antonio Ariño, que es el vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia. Además, sí. Se habla muchas veces de riqueza, aflora más la riqueza, pero hablar de pobreza es... son las dos caras. Son las dos caras, pero no coge tantos títulos. No coge tantos títulos, son dos caras de la misma moneda, depende de cómo lo miremos, efectivamente. Sí. Pero bueno, es cierto que, digamos, es menos popular o vende menos, pero lo que ha puesto de manifiesto la crisis, esta de la que empezamos a salir con dificultad, es... son enormes bolsas o enormes problemas más bien relacionados con la pobreza que con la riqueza. Sí. ¿Cómo ha sido esta evolución de la renta y la distribución, la evolución de la renta y su distribución en el país valenciano? La verdad es que antes el libro, que fue una idea inicial de Antonio Ariño, hacía referencia precisamente a la distribución, pero yo hice hincapié en que primero, antes de hablar de distribución, habría que hablar de nivel de renta, y por eso hay un capítulo dedicado al nivel de la renta en la Comunidad Valenciana, porque antes de saber qué es lo que vamos a distribuir, debemos saber qué es lo que tenemos para distribuir. Y yo creo que el primer punto aquí es efectivamente que la renta per cápita de la Comunidad Valenciana viene disminuyendo en términos relativos respecto a España ya desde mucho antes de la crisis, y este es un punto importante que a veces se olvida, aunque recientemente se ha leído a veces en la prensa en relación con las cuestiones relacionadas con el modelo de financiación autonómica y nuestra contribución neta y tal. Pero nuestra renta per cápita ya era inferior a la media nacional antes de la crisis, y ahora estamos por debajo de la media en todo. ¿Eso por qué? Hay varios factores. Uno de ellos es que nuestra estructura productiva descansa en sectores fundamentalmente de bajos salarios y elevada temporalidad. Básicamente, ya antes de la crisis, la construcción y el turismo. La economía valenciana perdió una gran parte de la industria manufacturera con la globalización y el trasvase de lo que es la producción física a los países emergentes, y el relevo en lo que es el crecimiento económico lo tomaron sectores con elevada temporalidad y con mucha estacionalidad y con salarios bajos, y esta es una de las causas efectivamente que provoca que nuestra renta sea algo inferior a la media nacional. ¿A cuántos puntos o cuántos estamos a décimas o estamos estamos vamos a ver, no a una magnitud considerable, pero no es cuestión de décimas. En el año 2007-2008 nuestra renta per cápita era alrededor de un 10%, o estaba alrededor de un 10% por debajo de la media nacional. Y al salir de la crisis, 2013, 14, 15, era alrededor de un 15% por debajo de la media nacional, de forma que es una magnitud relativamente importante. Sí. Y de ahí a la exclusión social, ¿no? Sí, todo lleva un poco... todo está un poco relacionado, efectivamente, en la medida en que nuestra renta per cápita era menor y además ha caído más que el promedio nacional durante la crisis, se ha generado un problema efectivamente de pobreza algo mayor que en el promedio nacional. Ya, sí. Tenemos que hablar de diferentes tipos de empobrecimiento, que eso lo analizas en el... Sí. Eso hay que considerarlo, porque muchas veces dice, yo no entro de estos problemas, no soy pobre en esto, pero soy pobre en lo otro. No, sí, hay varios factores. La pobreza es una cosa que efectivamente hay que definirla y tiene varias dimensiones y no es sencillo, y por tanto efectivamente esto hay que explicarlo en los libros. Pero
en nuestro contexto, desde el punto de vista material, somos más pobres que el promedio nacional, y desde el punto de vista a veces de las otras dimensiones que tratan los indicadores europeos, que es la carencia material también, y desde el punto de vista del acceso al trabajo también. Nuestra tasa de desempleo también es superior a la media nacional. Lo cual es un poco la pescadilla sobre la cola. Es un poco un conjunto de factores relacionados. Hasta aquí hemos llegado a ese estudio, parte de lo que abordas, es decir, la situación la tenemos ahí, pero ¿cuál es la prescripción? ¿Hay una prescripción que hacéis a corto, medio plazo? Bueno, en el libro en realidad prescripciones no hay. Es fácil hacerlas y es difícil implementarlas para que hay que ser sincero. Bueno, vamos a ver, los sectores, ya he mencionado antes que una gran parte de nuestro problema, entre comillas, derivaba de nuestra estructura productiva. Los sectores que más están creciendo después de la crisis, en los últimos 2 o 3 años, vuelven a ser los mismos sectores que crecían antes de la crisis. El turismo y los sectores ligados a la construcción. Y esto es un poco lo que hay que cambiar. Vamos, no estoy diciendo que en la economía valenciana no haya que haber turismo, es decir, dado nuestro clima, donde estamos, nuestra situación geográfica, esto deberá ser una parte importante de la economía, pero no debemos hacer descansar toda nuestra economía sobre el turismo y efectivamente de nuevo la construcción. Y sobre todo por ese carácter eventual, sí, eventual que tiene. En gran parte sí. Pues quedémonos con esa idea, con no debemos dejar de... ¿Pero por qué caemos siempre en la misma piedra? Bueno, quizá porque es lo no os hacen más... caso a la academia, no hacen caso. Bueno, quizá es porque son los sectores más fáciles de impulsar en el corto plazo, ¿no? Pero, bueno, para eso se creó o se añadió a la Consellería de Economía lo de Economía y Modelo Económico, porque la idea es un poco tratar de cambiar un poco el modelo o las estructuras productivas. Pues quedémonos con esa idea, cambiar esas estructuras productivas, cambiar el modelo económico. Ha sido un placer, Francisco José Gerlis Gisbert, haber hablado contigo y haber presentado aquí en la Feria del Libro este trabajo, el empobrecimiento valenciano, la renta y su distribución de pobreza y exclusión social en la Comunidad Valenciana, publicado por la institución Alfonso el Magnani dentro de la colección Descobrir. Bueno, que sigan los estudios. Muchas gracias a vosotros.